quiera, ¿vale? Vale. Bueno, hermanos, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Nos encontramos con una nueva profecía, con una nueva visión de Daniel. Vemos que en estos capítulos son constantes desde el capítulo 7. Daniel tiene diferentes revelaciones. Pero como dijo nuestro hermano Efraín la semana pasada, esto no es una cosa continua, sino que hay un periodo de tiempo entre una visión y otra. Y ahora nos encontramos en que Daniel comienza este capítulo 9 diciendo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entre esta visión y la del capítulo 8 pasan 12 años. 12 años pasan, ¿vale? Para que seamos conscientes de que esto no fue una cosa continua que fue recibiendo Daniel, sino que el Señor dejó que pasase el tiempo previsto, el idóneo, para dar su revelación a este hermano en la fe, a Daniel. Y dice: en el año primero de su reinado, en el versículo 2, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahvé al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones, es decir, el cautiverio de Jerusalén en 70 años. Vemos aquí dos o tres cosas que podemos aprender. Primero, vemos que Daniel tenía acceso a las escrituras. ¿Qué escrituras? Evidentemente, los 5 primeros libros, lo que llamamos el Pentateuco, y los libros de los profetas. Pero además vemos de que Daniel pone ímpetu y deseo en conocer al Señor a través de las Escrituras y cuál es su voluntad. Y esto me recordaba la actitud del sacerdote Esdras, aquel que utilizó el Señor para reconstruir el templo de Jerusalén. Porque decía de él que era un sacerdote que había dispuesto su corazón para inquirir en la ley y para enseñarla al pueblo. Y Daniel tenía esa misma actitud, esa misma disposición de corazón. De hecho, leemos al principio del libro de Daniel que él dispuso su corazón para no contaminarse con los alimentos que el rey había dispuesto. ¿Qué podemos sacar para nosotros en el día de hoy? Porque la palabra tiene que tener una ayuda para el día de hoy, un ejemplo. Primero, hermanos, tenemos el privilegio de acceder a las Escrituras. Incluso tenemos hasta varios ejemplares de las Escrituras. Fijaos qué privilegio más grande tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Tenemos la libertad que muchos no tienen de tener un ejemplar de las Escrituras. Y tenemos el privilegio y el tiempo para hacer como hizo Daniel, mirar atentamente las Escrituras. Es decir, escudriñarlas, estudiarlas, inquirir en ellas. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de nuestro Señor. Para conocer la voluntad de Dios. Por tanto, yo me haría algunas preguntas en cuanto a esto. ¿Cuánto leemos la palabra, hermanos? ¿Cuánto la estudiamos? ¿Cuánto la memorizamos? ¿Cuánto la obedecemos? ¿Cuál es mi actitud cuando yo me presento delante del Señor ante sus Escrituras? ¿Lo hago para cumplir o lo hago para conocerle y obedecerle? ¿Cuál es mi actitud de corazón? ¿Cuánto, y permitidme esto, cuánto lo comparto? Hace 3 días estábamos reunidos en casa de Julia, de Fran y de Julia, en casa de María José. Los hermanos, después del culto, surgió así. Y hablando con un hermano me decía, es que los judíos aprovechan el tiempo, incluso en una cola del aeropuerto, para estudiar las Escrituras. Muchos están hablando entre ellos, comentando cosas, y patatín, patatán, que esto y lo otro, cosas del día y demás. Pero ellos cogen y estudian la palabra, leen la palabra, memorizan la palabra. Porque para ellos el tiempo es oro.
Y para nosotros el tiempo debe de ser oro, hermanos, para poder conocer a nuestro Señor y para poder después compartirlo y proclamar la voluntad del Señor a todos los que nos rodean. Y Daniel seguramente clamó para conocer la voluntad del Señor. Y una vez que Daniel se da cuenta de que está a punto de cumplirse esa profecía de Jeremías, que se encuentra en Jeremías capítulo 25, versículo 10, en el que dice que las desolaciones, el cautiverio de Israel, de Judá, mejor dicho, del reino de Judá sería de 70 años en tierra de Babilonia, Daniel se da cuenta de que debe devolverse al Señor y orar. Y orar, ¿pero por quién? Orar por el pueblo del Señor. Porque el pueblo del Señor seguía aún de espaldas, como veremos, de espaldas a Dios. Todavía no se había arrepentido de sus pecados. Y me llama la atención la actitud en el versículo 3 de Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, fijaos, en oración y ruego. Daniel clamó al Señor. ¿Pero qué es lo que clamó? Lo que vamos a ver a continuación. Y clamó, rogó al Señor, pero además esa oración, esos ruegos lo acompañó con ayuno, cilicio y ceniza. Una demostración clara, gráfica, de que sentía una gran tristeza y una gran preocupación por la situación espiritual del pueblo del Señor. Ahora yo me pregunto, ¿siento yo ese pesar también por hermanos, por ejemplo, que se han apartado del Señor? Que han escuchado la palabra de Dios, pero que ahora no están en los caminos del Señor. Que ahora están de nuevo en el mundo, viviendo conforme al mundo, viviendo, como dice el apóstol Pablo, conforme a los rudimentos de este mundo, conforme al pensamiento de este mundo. Tengo pesar por esos hermanos. Tengo pesar por aquellos jóvenes de mi época. Y estamos aquí gente que llevamos ya años en el Evangelio y hemos visto jóvenes, muchos jóvenes que ya no están en el Señor y que ya tienen nuestra edad, son adultos y llevan años. Siento esta tristeza y este pesar, y permitidme que lo amplíe de esta manera, por nuestra ciudad, donde Dios nos ha puesto. Esta semana hemos visto una clara demostración de cuán lejos está del Señor esta ciudad, este pueblo, donde nos ha puesto el Señor. ¿Rogamos por ellos? A veces he podido escuchar, por amor y por celo del Señor, y lo digo con amor y respeto hacia quien lo haya pensado y hacia quien lo haya dicho, debería de llover para que no salgan. Pero esa no es la solución. La solución es orar por ellos y rogar al Señor por ellos para que se vuelvan, para que se encuentren, aunque estén practicando esas cosas, como ocurrió en mi vida, encuentren un vacío, se encuentren vacíos y busquen realmente al Señor. Y sigue diciendo allí, y oré a Yahvé mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fijaos cómo Daniel comienza exaltando al Señor. ¿Os acordáis del modelo del Padre Nuestro? ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesucristo estaba exaltando al Padre. Y aquí Daniel exalta al Padre. Y le dice que es Señor, Dios grande y digno de ser temido. ¿Por quién? Por todos. Absolutamente por todos. Pero además me llama la atención cómo define al Señor. Dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios es un Dios de pactos. Y Él tiene un pacto con nosotros. Un pacto que Él ha cumplido. Y que un día estaremos con Él, y que es que un día estaremos con Él en los cielos, para gloria de Dios. Por sus méritos y no por los nuestros, por gracia.
Y veremos cómo Él es un Dios de pacto. Y lo dice Daniel después un poco más adelante. Hemos pecado. Fijaos cómo reconoce el pecado de su pueblo. Y Él se incluye. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Fijaos cómo sube la gravedad. Pecado, impiedad e iniquidad. Iniquidad e impiedad. Cada vez más grave el pecado contra Dios. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y hemos sido rebeldes. Ahí explica el motivo. Hemos sido rebeldes. Hemos cerrado nuestros oídos a tu palabra y hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Hablando de una forma muy clara. Y esa rebeldía les ha llevado ¿a qué? A no amarle y no guardar sus mandamientos. ¿Os acordáis de las palabras del Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una clara muestra de que amamos al Señor, guardando sus mandamientos, obedeciéndole, obedeciendo su palabra. Pero además, fijaos que dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Fijaos qué lugar le da, qué reconocimiento le da Daniel a los profetas. Reconoce que eran personas enviadas por Dios y le da su lugar, le da honor. Que en tu nombre hablaron. Y fijaos cómo empieza ahora a hablar desde las personas de mayor autoridad hasta las personas con menos autoridad. Hablaron a nuestros reyes, que debían de ser el ejemplo para el pueblo, nuestros príncipes, igualmente ejemplo para su pueblo, a nuestros padres, los cuales debían de ser ejemplo para su casa, y eso nos compete a la mayoría de los que estamos aquí. Y fijaos que dice, y al todo el pueblo, ¿de qué? De la tierra, a todo hombre, porque el mensaje de Dios es para todo el mundo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Cómo reconoce de nuevo Daniel? ¿Cómo reconoce el pecado del pueblo, su pecado? ¿Y cómo reconoce que Dios es justo? Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y fijaos lo que dice, y todo Israel. Y cuando dice todo Israel, no se está refiriendo solamente al reino de Judá, que lo formaban las tribus de Judá y de Benjamín, y media tribu de Manasés, si mal no recuerdo, sino al resto de las tribus también, a todo Israel. Está intercediendo por todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, ¿a dónde? Fijaos cómo lo recuerda, donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. Y fijaos lo que dice, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Porque hermanos, no pecamos contra los hermanos solamente, ni contra las personas, contra nuestro prójimo. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, sea hermano o no en la fe, pecamos también contra Dios. Porque faltamos a sus mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De Yahvé nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel está confesando y declarando que es de él y solo de él el tener misericordia. Que nosotros no tenemos méritos ninguno, que ellos no tenían mérito ninguno para que Dios tuviese misericordia y compasión de ellos. El mensaje del Evangelio es una muestra clara de esa misericordia y de ese perdón que Dios quiere dar al hombre, que sale solo y exclusivamente del corazón amante de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, como no quería que se perdiera su pueblo.
la salvación, el perdón, la misericordia es por pura gracia de Dios. Él reconoce que en ellos no había méritos ninguno, como en nosotros hoy día tampoco hay méritos ninguno para que Dios tuviera misericordia de nuestras vidas. Amén. Y no obedecimos a la voz de Dios, de Yahvé nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Fijaos cómo recuerda otra vez y le da honor a los profetas. Todo Israel, fijaos lo que dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. El pueblo de Israel es un ejemplo del resto del mundo. Todos pecaron y nosotros todos hemos pecado. No merecemos la misericordia y el perdón de Dios, sino por nuestros méritos. Lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y lo dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es un don de Dios. Por lo cual, fijaos lo que dice y lo que reconoce, por lo cual, como consecuencia de ello, de esta rebeldía, de apartarnos, de obedecer tu voz, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Deuteronomio, capítulo 28 al capítulo 30. Leedlo. Allí el Señor pone la bendición y la maldición delante del pueblo. Y le dice, si me obedecéis, seréis bendecidos de esta forma. Pero si me desobedecéis, tendréis estas malas consecuencias para vuestras vidas. Moriréis. Y así sucedió. Y el Señor es un Dios de pactos y cumple sus pactos. Si me obedeces, recibirás bendición. Si no me obedeces, no serás bendecido, sino todo lo contrario. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahvé nuestro Dios. Fijaos cómo Daniel reconoce que el pueblo aún vive alejado de Dios, que a pesar de que llevan cerca de 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo no se ha vuelto a Dios. Aún no se ha arrepentido, aún no ha reconocido que el mal, el cautiverio que están sufriendo es por causa de esa rebeldía que tuvieron y de la cual el Señor les advirtió tantas y tantas veces por medio de los profetas, como vimos por medio de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. Y veremos más adelante, cuando estudiemos los profetas menores. Dice, y no hemos implorado el favor de Yahvé nuestro Dios. ¿De quién debe de ser el favor? Del Señor. ¿Hay méritos en nosotros? ¿Había méritos en el pueblo de Israel? Ninguno. ¿Hay méritos en nuestras vidas? No. La gracia viene del Señor y solo del Señor. Y fijaos lo que dice. ¿Para qué? Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Para volvernos a ti y vivir conforme a tu palabra, cara a cara contigo. Vivir de cara a ti. Y esto se llama arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo cuando Juan fue encarcelado? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje del Evangelio de los apóstoles? Cuando allí en el capítulo 2, después en el día de Pentecostés, aquellos hombres que escucharon el mensaje de Pedro y los apóstoles que le estaban hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguas conocidas, porque había mucha gente de diferentes lugares. Varones, ¿qué haremos?
arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Y eso es lo que estaba aquí diciendo Daniel, que el pueblo debía de arrepentirse, de dar la vuelta, de hacer un giro en su vida de 180 grados y en lugar de vivir de espaldas a Dios, vivir de cara a Dios, obedeciéndole. Por tanto, Yahvé veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahvé nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. El Señor simplemente lo que hizo fue aplicar su palabra, aplicarla. Él es justo. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Fijaos cómo reconoce la grandeza del Señor y cómo vuelve a reconocer su pecado. Además dice que han actuado impíamente. Han pecado y adrede, pero además con alevosía. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestro pecado y la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, son la burla de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Por amor a su pueblo? No, por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo. Porque, hermanos, la gloria toda y exclusivamente es del Señor y para el Señor. Y eso es así. El centro del universo, hermanos, no es el hombre. Nosotros, los hombres, no somos el ombligo del universo. El centro del universo, el centro de todo lo creado es el Señor y solo el Señor. Él es el creador y Señor de todo. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Y esto me recuerda a las palabras de Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, como trapos sucios. No tenemos méritos. Y Daniel así lo estaba reconociendo. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué oración más preciosa, ¿verdad? Cómo intercede por su pueblo, por el pueblo de Israel, cómo intercede ante el Señor. Y la oración de Daniel es escuchada. Y es escuchada de una forma muy rápida, muy pronta, como vamos a ver. Y allí nos habla de que Gabriel es enviado por el Señor para darle revelación a Daniel sobre los planes que él tiene sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Hasta ahora el Señor había hecho sus revelaciones por medio de visión a Daniel de lo que es el mundo gentil, los reinos gentiles, el reino mundial, Babilonia, Persia, Roma, Grecia. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir durante todos esos siglos? Pero ahora lo que va a revelar es solo y exclusivamente para su pueblo, sobre su pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén. Así que quedaos con eso porque debemos de tener en cuenta esto. Y nos habla y nos dice, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Queremos sabiduría y entendimiento para comprender las Escrituras? Debemos de clamar al Señor. Porque como dice Proverbios capítulo 2, Él es el que da la sabiduría. Él es el que da el conocimiento en todo momento.
Está en Proverbios capítulo 2, donde dice en el versículo 6, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. No leo el capítulo 2 de Proverbios por amor al tiempo, por causa del tiempo, pero es hermoso, es precioso. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora te voy a revelar qué significa esto. ¿Cuáles son los planes del Señor, de Dios, sobre su propio pueblo y sobre su santa ciudad? Y va y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Samuel, ¿puedes ir poniendo? Ampliar un poquito. Vale. Quedaos con esa figura de momento, ¿vale? Por ganar tiempo. Están determinadas, fijaos lo que dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí no entran los gentiles. Aquí está hablando de su pueblo escogido. Para terminar, fijaos lo que dice, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Habla de 6 cosas. Las primeras 3 cosas se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando el Mesías esperado, llega a este mundo y muere en la cruz del Calvario. Y expía el pecado mediante su sacrificio. Un sacrificio que tiene valor eterno. Y dice allí que pone fin al pecado, al reino del pecado, porque a través de Cristo somos rescatados de esa maldición, de esa condenación del pecado. Ya hay una solución. Y expiar la iniquidad para traer la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y dice después, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto todavía no ha ocurrido. Está por ocurrir. Las 3 primeras bendiciones son conforme a su primera venida. Las otras 3 bendiciones son conforme a su segunda venida. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Vale. Vamos a explicar esto un momentito de las 7 semanas. ¿Qué es esto de 7 semanas? ¿Son 490 días como serían según lo contamos nosotros? No. Hay que mirarlo desde el punto de vista bíblico, hermanos. Para Dios, a veces, semanas son años. ¿En qué me baso para esto? Levítico, capítulo 25, a partir del versículo 1. Fijaos lo que dice. Yahvé habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel, dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahvé. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tu fruto, pero el 7º año, ligero, la tierra tendrá descanso, reposo para Yahvé. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segará, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Años de reposo será para la tierra. 7 años. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y fijaos lo que dice el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. Es decir, una semana corresponde a 7 años para el Señor. Por tanto, si una semana son 7 años y son 70 semanas, a ver, los matemáticos, ¿cuántos años son? 490 años. 490 años. Os pongo otro ejemplo. ¿Cuántos días estuvieron los espías en la tierra de Canaán? 40.
¿Cuántos años estuvieron vagando a causa de su iniquidad, a causa de su incredulidad en el desierto? 40 años. Curioso, ¿verdad? Curioso. Por tanto, estas 70 semanas corresponden a 490 años. Y ahora dice, debemos de contar desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y esto se ve claramente en el libro de Nehemías en el capítulo 2, cuando él es siervo del rey Artajerjes, es copero, en el capítulo 2. Y es el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo quien da la orden para la restauración de la ciudad y el muro. No nos confundamos con la reconstrucción del templo, que lo hace Esdras por medio de Ciro. Entonces ya tenemos el año de salida, el 440, bueno, aquí pone 444, 445 antes de Cristo. A eso tenemos que restarle 69 semanas de 7 años. Son 483 años. Lo que nos sitúa en el año 38, 37, 38. ¿Vale? Que es cuando dice después, en el versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Habla de la reconstrucción de la ciudad, primero. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, le quitarán la vida injustamente. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Solamente una aclaración por causa del tiempo. Hermanos, nosotros medimos los años por 365. El año bíblico no es de 365, es de 360. Si hacemos el cálculo, la diferencia nos sitúa en el año 32, 30, 31, 32, 33 después de Cristo. Justo antes de que el Señor Jesucristo es crucificado en la cruz del Calvario. La palabra del Señor es fiel. Y nos podemos fiar de su palabra total y plenamente. Total y plenamente. Fijaos cómo se cumple al de ello esta profecía. Y dice, después, y por otra semana, confirmará con muchos, el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de los 7 últimos años. Hay un periodo intermedio desde la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, que es ese pueblo de ese príncipe que destruye la ciudad, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles, que es cuando aparece el anticristo. Y aparece el anticristo y de nuevo comienza el reloj profético del Señor. ¿Cuántos años faltaban? Una semana. ¿Cuánto era una semana? 7 años. ¿Y la mitad de 7 años? 3 y medio, ¿verdad? El anticristo reina durante esos 3 años y medio. Ocurre la gran tribulación. Y el Señor al final de esa semana, al final de esos 7 años, viene, vuelve, derrota y destruye al anticristo. Eso está por cumplirse todavía. Sería para verlo con más tiempo, con más detalle, hermano, pero una cosa que podemos y debemos de sacar en conclusión de todo esto es la palabra del Señor es segura. Y todo hombre que busca a Dios debe de confiar en lo que dice la palabra. Debe de creer no en Dios, sino debe de creer a lo que dice Dios. Debe de creer a Dios. Amén, hermanos. Amén.